Abrimos aquí esta segunda parte de las segundas partes. Habíamos dejado por aquí, lo tienes, hace unas cuantas semanas, la primera parte de ese especial en el que hablábamos de las segundas partes. Es decir, de discos que llevaban el mismo título que un primer trabajo. Teníamos estas segundas partes, en algunos casos con el nombre de segunda parte, en algunos casos sin ese nombre, porque, como estuvimos viendo ya, teníamos casos en los que premeditadamente se había hecho un disco con la intención de hacer una segunda parte, y por otro lado teníamos casos en los que por distintas cuestiones que ya explicamos en aquel vídeo y que volveremos otra vez a explicar en este, pues aparecían discos quizás con una intención comercial, con una intención de resucitar o reflotar la trayectoria de una banda en concreto, y lo que hacía era ponerle el título de alguna de las obras cumbres que había tenido la banda anteriormente. En este caso vamos a ver de nuevo algunos trabajos que son fundamentales dentro del power metal en varias épocas diferentes, y que han pues tenido quizás distintas suertes, como también vimos en aquella primera parte, distintas suertes con respecto a lo que podríamos decir su hermano mayor o su disco, o el disco original del que toman esa denominación para hacer esa segunda parte. Así que vamos a empezar. Recuerda siempre pasarte por aquí, por las redes sociales, porque todo esto que estás viendo y todas las diferentes reseñas del canal de Masters of the Universe, tanto en Instagram como en Facebook, vas teniendo cumplida información, y te vamos a ir adelantando todos los temas que van a salir pues cada semana, cada 15 días, dependiendo un poco del tiempo que un servidor tenga en este canal de Masters of the Universe. Que una cosa importante, gracias a ti que sigues ahí, gracias a ti que sigues dándole al like a los vídeos, incluso a los que le dan al dislike, gracias a ti que comentas, este canal sigue para adelante. No pretende ser nada grandioso, solo pretende ser algo en lo que estemos todos reunidos, todos los que somos fans del power metal, y podamos conversar, discutir, siempre desde el respeto, por supuesto, de estos temas, de estos discos, de estas discografías, de estas bandas que tanto nos apasionan. Así que empezamos con esta segunda parte de la segunda parte. Y para esta segunda parte vamos a empezar con una banda de las más míticas del US Power Metal, de las más míticas de este Power Metal estadounidense, una banda que, hablo de Virgin Steel, que además ha sido especialista un poco en sacar discos pues con dos partes, ¿no? Por un lado sacaban uno titulado algo así como el matrimonio, el maridaje entre el cielo y el infierno. Luego sacaban otras dos partes bajo el título de la casa de Atreus, The House of Atreus, y luego sacaban otro mucho más adelante, ahora no recuerdo el título. Lo que sí que las dos primeras partes esas, tanto la de The Marriage of Heaven and Hell y The House of Atreus, son las dos que yo creo que mejor tuvieron repercusión dentro de los fans, dentro de la propia historia del power metal. Esta última dupla no tuvo tanto éxito. Y de esas dos primeras podía haber hecho cualquiera de las dos, porque la verdad que son dos dobles discos, por decirlo de alguna manera, fabulosos. Pero me he decantado por The House of Atreus porque es un trabajo, sobre todo la primera parte, que me la han pedido varias veces para hacer en los clásicos imprescindibles. Como no han salido los clásicos imprescindibles, pues lo que voy a hacer es ponerlo en esta sección, y ya más adelante pues aparecerá prometido dentro de los clásicos imprescindibles.
Eh, Estamos hablando del año 1999, un año en el que empieza otra vez un poco el resurgir ese del power metal, que había estado un poco decaído durante los años 90. Eh, Virgin Steel, una larguísima trayectoria, además viniendo de discazos como Invictus, que era el que, si no recuerdo mal, precedía a este The House of Atreus Part 1, y que era un difícil trabajo el que tenía que hacer la banda de The Face para poder estar al menos a la altura de Invictus. Yo creo que, gustos aparte, por supuesto, eso lo consigue la banda, creo que perfectamente está a la altura de Invictus. Para algunos estará mucho mejor, para algunos estará casi llegando a eso, pero yo creo que como mínimo está en esa línea de obra maestra como es también Invictus. Un disco que empieza a tener ciertos elementos de power metal europeo que quizás en las entregas anteriores de la banda no había sido tan notorio. Yo creo que en este caso sí que se empieza a notar algunas influencias del otro lado del mundo, del otro lado del charco, y consiguen construir un trabajo que es fabuloso, que es una de las grandes obras del power metal a nivel mundial, y que se podían haber quedado ahí, pero decidieron hacer una segunda parte, y además hacer una segunda parte el siguiente año. En el año 2000 hacen una segunda parte de House of Atreus Part 2, pero además se tiran al barro, y además de hacer una segunda parte de una obra maestra, como es la primera parte, en esta segunda parte además se atreven a hacer un doble disco en el que el primer trabajo, en el primer CD, mejor dicho, tenemos todavía una influencia mayor de ese power metal europeo, tenemos unos temas que son quizás más directos que lo que habíamos visto en la primera parte de House of Atreus, temas más rápidos, temas más cercanos a esos sonidos europeos, como digo, y un segundo disco que cuenta con temas más americanizados, con temas más con más interludios que van contando un poco toda esa historia. Estamos dentro de las historias, de una historia de la antigua Grecia. Pero lo que podemos reseñar perfectamente en este caso es la grandísima labor que hace la banda. Desde su guitarra, que para mí supera lo que había hecho en la primera parte de House of Atreus, hasta la voz de The Face, que si en la primera ya creo que había mejorado mucho, al menos para mí, todo lo que la banda había grabado hasta ese momento, en esta segunda parte todavía mejora la primera parte de House of Atreus. Sé que lo que voy a decir ahora no es lo que todo el mundo piensa, sé que es bastante diferente a lo que la gran mayoría piensa, pero para mí esta segunda parte de House of Atreus supera a la primera. Repito, con lo difícil que era intentar superar ese trabajo espectacular de 1999, no solamente lo supera, sino que atreviéndose con un doble disco, hace una obra aún de mayor calado, y creo que estas dos partes de House of Atreus sin duda tienen que ser dos discos que tienen que estar en la colección de cualquier power metalero, porque si el primer disco no tenía un tema que sobrara, en este segundo, siendo dos trabajos o dos discos, o siendo un trabajo doble, tampoco tenemos ni uno, absolutamente ni un tema que sobre, sino todos son auténticas maravillas de composiciones. Súper recomendado, tanto la primera como la segunda parte. En 1998 salía Return to Heaven Denied, que por aquí lo tienes, ese sí que salió en la sección de clásicos imprescindibles.
Un disco que venía desde Italia, era el segundo trabajo de Labyrinth, la banda del magnífico guitarrista Olaf Thorsen. La historia un poquitito de esta banda viene dada sobre todo por culpa de precisamente su guitarrista, de Olaf Thorsen, que estaba metido en demasiados jaleos, ¿no? Por un lado tenía Labyrinth, por otro lado tenía, luego montó Vision Divine, y eran dos bandas que estaban a una altura bastante importante, sobre todo Labyrinth, que con el primer disco ya habían dado un pelotazo y era una de las bandas referencias eh, del power progresivo dentro de Italia y empezaron a tener mucha repercusión fuera de Italia, en toda Europa. Vision Divine también empezó a tener cierta popularidad también, y esto hace que una vez que graban el siguiente trabajo, Song of Thunder, perdón, eh, Olaf Thorsen, por unas razones, probablemente porque necesitaba concentrarse más en una banda, decide que esa banda en la que se quiere concentrar es Vision Divine y se va a trabajar solamente con Vision Divine. Labyrinth entra dentro de una espiral negativa en la que va perdiendo calidad musical, en la que va perdiendo interés por parte de los fans. Graban discos que, bueno, podemos encontrar cositas interesantes, pero son discos que pasan sin pena ni gloria, incluso algunos con más pena que gloria. Y muchos años después aparece la posibilidad de que Olaf Thorsen regrese a la banda, y cuando regresa, que es en 2010, graban precisamente la segunda parte de Return to Heaven Denied, algo así como a Midnight, lo tengo por aquí, a Midnight Autumn Dreams, como subtítulo, una continuación de ese primer disco, pero además una continuación del estilo que habían practicado Labyrinth podemos decir que en los tres primeros discos, con un Olaf Thorsen que vuelve a estar súper inspirado a la hora de componer, con un Rob Tyra, un Roberto Tirante en la voz, que yo creo que mejora incluso la interpretación que tiene en esa primera parte, y con un disco que, por un lado, crea una expectativa muy grande, porque tenemos a una banda que graba uno de los mejores discos que ha salido de Europa del power metal de todos los tiempos, del power progresivo de todos los tiempos, como fue ese primer disco de 1998, ese Return to Heaven Denied. Es una labor muy complicada la de intentar repetir el éxito, sobre todo con esa bajada de popularidad y de calidad que había tenido la banda, y se presupone al principio que el regreso de Olaf Thorsen y el ponerle ese título al disco que va a ser de regreso suena más a veces a una estrategia comercial, como ya vimos en el vídeo anterior con el caso, por ejemplo, de Gamma Ray y el Land of the Free, segunda parte, que realmente a una continuación de ese primer disco. Evidentemente, esto es otro de los discos en los que sabemos que no había intención de sacar una segunda parte porque no aparece como primera parte. ¿Qué ocurre? Que en este caso sí que tenemos un trabajo que para mí está a la altura del título que representa, está a la altura de ese primer disco de 1998, y creo que lo que hace es coger a la banda y colocarla otra vez en una posición muy alta, refrendada después con el siguiente trabajo de hace unos pocos años. Y vuelve a poner a Labyrinth, a Olaf Thorsen, a Roberto Tirante y al resto de la banda en la posición que yo creo que nunca deberían haber dejado como referente del power metal en general, luego ya con el subtítulo de progresivo, pero con el power metal, referente del power metal italiano, normalmente juntándolo con otra banda que
no tiene el mismo estilo dentro del power metal, pero que es el otro gran referente, como es Rhapsody. Disco que no se esperaba, disco que no tenía intenciones de salir al menos con ese título, pero que los acontecimientos de la banda durante aproximadamente una década desembocaron en esta aparición de esta segunda parte de Return to Heaven Denied, que todos los fans de Labyrinth agradecemos muchísimo, porque es un disco que para mí también tiene una grandísima calidad. Mismas composiciones que en el primero, mismo estilo que en el primero, pero con un sonido más actual y que hace que demuestra que Labyrinth sabe hacer aquello, pero lo sabe hacer en este momento, concretamente en 2010. Absolutamente otro disco recomendado. Otro de los discos que no podía faltar es, sin duda, The Metal Opera de Avantasia, la banda proyecto del grandísimo Tobias Sammet. Aparecía en 2001 con la intención de hacer un disco contando una historia y que había creado el propio Tobias Sammet, y en la que cada personaje de la historia iba a ser un vocalista diferente. Entonces contacta con varios de ellos, él también hace uno de los personajes, también se rodea de unos músicos de prestigio dentro del power metal y sorprende con un discazo que desde el primer tema titulado Richard for the Light te deja sin palabras. Una de las mejores canciones de power metal que probablemente se ha escrito nunca. Una de las canciones en las que, si tú quieres explicarle a alguien qué es el power metal, ya lo he dicho en algún otro vídeo, esta es una de las canciones perfectas: velocidad, melodía, ese grito inicial, un parón en el centro del tema, un solo muy bueno. Lo tiene absolutamente todo este disco. Un disco en el que entre todos esos personajes aparecía un tal Ernie que no se sabía quién era, y luego se descubrió que era en cierta manera el regreso del hijo pródigo de Michael Kiske al metal, aunque sí que es verdad que había participado alguna vez en algunos discos de Gamma Ray, por ejemplo, pero el regreso, yo creo que casi definitivo, se produce con este disco de Avantasia. Un disco de Avantasia que no tiene la coletilla de parte 1, porque yo creo que no se pensaba que se fuera a sacar una segunda parte, sino pues quizás solamente si la cosa funcionaba, pues se intentaría a lo mejor hacer una segunda parte. Y la cosa funcionó, pero vamos que sí funcionó. Tuvo un éxito apabullante, y eso hace que Tobias Sammet saque al año siguiente una segunda parte de este Metal Opera, continuando esta historia y también dándole el punto y final, porque luego pasaron, creo que fueron unos 8 años hasta que sale un nuevo disco de Avantasia. 8 años que tampoco estaba previsto que saliera ningún disco más. Se suponía que aquí se acababa la aventura de Avantasia, pero el culo inquieto que es Tobias Sammet pues no podía dejar de hacerlo. Hablando precisamente del pequeño gran hombre este de Tobias Sammet, hay que decir que justo en este momento, en 2001-2002, aparece también en su banda madre, Netguy, el que para mí es también su mejor trabajo, que es Mandrake, con lo que tenemos aquí un momento de absoluta capacidad compositiva impresionante, una capacidad de crear himnos, como tenemos en Mandrake, como tenemos en la primera parte de Metal Opera y como tenemos en la segunda parte de Metal Opera, y que yo creo que ha sido el pico más alto compositivo de calidad que ha tenido Tobias Sammet en toda su carrera, a pesar de que luego en Netguy habíamos podido ver buenos discos
y a pesar de que en Avantasia hayamos podido ver grandísimos discos, pero en estos 2-3 años que van desde 2000 hasta 2002 más o menos, eh, las musas de las que se rodea pues están influyendo en las composiciones que hace Tobias Sammet de una manera absolutamente increíble, y que ha hecho que estos dos discos se conviertan en dos de los clásicos absolutos del power metal y probablemente del metal de todos los tiempos. Y lógicamente, si estamos hablando de discos que han sacado una primera y una segunda parte, no podíamos cerrar este especial sin hablar de el que probablemente siempre nos llega como el primero a nuestra mente si hablamos de primeras y segundas partes, es decir, del Keeper of the Seven Keys de Helloween. En el 87 salía el primer trabajo que podemos considerar como el primer disco de power metal europeo, tal y como lo conocemos en la actualidad. Keeper of the Seven Keys, primera parte, este sí se tituló Primera Parte, era un disco que tenía muchas novedades. Por un lado tenemos a unos Helloween que acaban de dar un pelotazo increíble con un trabajo bajo el título Wall of Jericho, en el que tenían un power metal algo agresivo, con tonalidades de thrash metal incluso, cosa que ya habían demostrado en dos EPs anteriores, como era el homónimo y como era Judas. Pero, como ya más o menos todo el mundo sabe, la historia dice que Kai Hansen, que era quien estaba cantando, pues prefiere dedicarse más a las labores de guitarrista y dejar un poco al lado la voz, y lo que hace la banda es buscar un vocalista. Y ese vocalista es un jovencito llamado Michael Kiske, que tiene unas tesituras diferentes a lo que hacía Kai Hansen en los discos anteriores. Aparte de eso, la música, digamos, que se suaviza, y esas pinceladas o esa crudeza de la guitarra que teníamos desaparece, se suaviza más, las melodías están mucho más presentes, la velocidad pasa de ser una velocidad más thrash metalera a ser una velocidad más, podríamos decir, más speed metal, y todo eso con la voz de Kiske hace que el sonido que tenemos en Keeper of the Seven Keys sea bastante diferente al que teníamos en Wall of Jericho, y el estilo incluso varía un poquitito y se hace algo que no se había hecho hasta ese momento. Se habían hecho cosas parecidas, pero no se había hecho exactamente eso. La banda está muy satisfecha con lo que han hecho y le proponen a la discográfica, en este caso Noise, que quieren sacar un disco doble. Pero la discográfica no está seguro, es una banda que tan solo ha sacado un larga duración y tienen miedo de correr el riesgo de que eso sea un fracaso comercial, el sacar un disco doble como pretendía la banda. Y lo que hacen es decirle que saquen primero un disco y después, pues ya más adelante sacarán una segunda parte con otras composiciones. Y al final, pues ocurre eso. Keeper of the Seven Keys es un disco que, primera parte, es un disco que tiene temazos que nos vamos a descubrir, algunos son fijos en todos los años que ha pasado tocando Helloween en directo, como puede ser Future War, temazos como tenemos el caso de el propio Halloween, un tema larguísimo de casi creo que 13 minutos o algo así, y que en la segunda parte de este Keeper van a volver a repetir con el tema homónimo, otro tema larguísimo con el que cierran el disco, pero en este trabajo incluso tenemos más clásicos. En esta segunda parte tenemos, por supuesto, el I Want Out, tenemos
el Eagle Fly Free, tenemos Rise and Fall, tenemos Doctor Stein, tenemos una cantidad de clásicos que prácticamente el disco solo funciona casi como un disco de grandes éxitos, casi que podríamos decir. Si el primer trabajo había sido una bomba, esta segunda parte, salida un año después, y con el subtítulo también de parte segunda, primero pone a Helloween como ya definitivamente como los padres del power metal europeo, los pone también como los creadores de este estilo, que luego va a ser repetido por un montón de bandas, y que sigue siendo repetido a día de hoy por un montón de bandas, y va también, como ocurrió con los discos que hablábamos hace un momentito de Avantasia, a convertir estos dos Keeper en dos de los mejores trabajos de power metal de todos los tiempos. Para algunas personas, incluso el Keeper 2 es el mejor disco de power metal de todos los tiempos. Un disco que no se va a ver reflejado después en lo siguiente que viene, que es un mediocre Pin Bowers Go Wave y un lamentable Camaleón, con una banda prácticamente deshecha, con una banda prácticamente enterrada. Resurge de las cenizas con Master of the Ring, con una formación más o menos nueva, con un batería nuevo, con un guitarra que ya no es Kai Hansen, con un vocalista que ya no es Michael Kiske y que además no se le parece mucho como es Andy Derry, y vuelven a retomar el éxito con Master of the Ring, con The Time of the Hour, etcétera, etcétera, hasta llegar a muchos años después y muchos álbumes después de ese año 88, en 2005, a publicar un disco otra vez con el título de Keeper of the Seven Keys, en este caso Keeper of the Seven Keys The Legacy, o lo que más o menos conoce todo el mundo como el Keeper 3. Vale, cuando sacas un disco así ocurre, como hemos visto, en el caso de Labyrinth, o con el caso de Land of the Free de Gamma Ray, las expectativas crecen y los miedos también crecen. Es decir, tenemos por un lado la posibilidad de que esto nos salga un disco como lo que está referenciando en el título, o nos puede salir una puta mierda que se quiere apoyar en ese título para parecer un disco grande o algo así. Keeper 3, Keeper The Legacy, para mí tiene un problema y es el título. Creo que no es de los mejores trabajos que ha hecho los Helloween de Andy Derry, pero es un grandísimo álbum. Creo que tiene dos problemas. El primero, sin duda, es ese título. El título lastra mucho la escucha del disco. Y por otro lado tenemos el problema de que en este caso sí que es un disco doble. En este caso la compañía discográfica sí que permitió que sacaran ya, evidentemente Helloween con esa trayectoria que tenía, ya se lo podían permitir, sacar un disco doble. Y creo que ahí es donde está el otro error. Tenemos dos temas largos otra vez, uno en cada CD, pero hay temas que yo creo que suenan un poco a relleno, y hay temazos que están a una altura altísima. El tema con el que se abre el primer disco, que es uno de los temas largos, eso de 13 minutos, no me acuerdo ahora exactamente el título, de los dos, el otro es el Acacia Avenue, de los dos es el mejor para mí. Luego también cierra ese disco con un Silent Rain, que también es otro de los temazos, y algunos temas más que tenemos tanto en el primero como en el segundo disco. Si todos esos temas los hubieran colocado en un solo CD, hubiera estado este disco a la altura de los mejores trabajos que ha sacado Helloween con Andy Derry. Y probablemente si le hubiéramos quitado también ese nombre de Keeper of the Seven Keys y le hubiéramos puesto The Legacy solamente, o yo qué sé, o Silent Rain, o lo que fuera, seguramente también hubiera tenido mucho más éxito y sobre todo muchas menos críticas que las que ha tenido ese disco, que repito, para mí es un grandísimo disco, pero que tiene esos dos lastres, el de
temas de relleno por intentar hacer un disco doble, y por otro lado el lastre mayor, y es el que también tiene que ver con este vídeo que estamos haciendo, de llamarse igual, que no en este caso, como hemos visto por ejemplo en otros discos, llamarse igual que una obra maestra que hiciste antes, caso de Land of the Free de Gamma Ray, sino que además aquí está siendo un tercer disco que lo estás intentando equiparar, al menos por el título, con no uno, sino con dos joyas que sacaste en el 87 y en el 88, el Keeper 1 y el Keeper 2. Creo que ese es el gran fallo que tiene The Legacy de Helloween. Y bueno, hasta aquí está este repaso en dos vídeos a estas segundas partes que tenemos dentro del Power Metal. Evidentemente hay más segundas partes, pero yo me he querido hacer solamente estos 8, 9 discos que hemos tenido entre estos dos vídeos. Y si tú tienes alguno que te acuerdes, que también quieras comentarlo, por supuesto en los comentarios espero que lo pongas, qué te parecen a ti todos estos discos, igual que lo hiciste en la primera parte. Por cierto, aquí tienes la primera parte, pues que lo pongas también en esta segunda parte y me cuentes un poco cuáles son tus impresiones acerca de estos segundas partes de estos discos que han aparecido aquí, incluso de esta tercera parte, que es el del Keeper de Legacy. Tengo también pensado, por cierto, hacer un vídeo dentro de poco de segundas partes de temas, porque también tenemos algunas canciones por ahí en las que las bandas han querido hacer una segunda parte de ese tema, no dentro del propio disco, que eso es un poco más comprensible, sino discos después. Estoy recopilando información y pronto lo haré, y seguramente el resultado será bastante parecido a este, es decir, vamos a tener cosas que merezcan el llamarse así y vamos a tener cosas que no merecieron nunca llevar el título del primer tema. Lo dicho, hasta aquí llegamos. Like si te gustó esto, dislike si no te gustó. Evidentemente aquí estamos preparados para todo. Las críticas positivas, las críticas negativas, siempre bajo el paraguas del respeto y de la buena educación, porque saben que yo respondo a todo, pero a los maleducados nunca los voy a responder. Te suscribes si no lo has hecho y lo compartes con tus colegas, pero sobre todo, como siempre digo, con los que no son tus colegas. Nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe, que hablaremos de un nuevo disco que sale a la venta y que está, bueno, ya lo verás aquí en las redes sociales, que dentro de poco iré poniendo cuál es. Así que hasta ese momento te espero, comenta todo lo que puedas y nos vemos.